En este video aprenderemos cómo convertir nuestro componente en una clase usando GDScript y Godot. Por el momento solo hemos usado funciones para nuestros componentes. Pero en capítulos anteriores vimos que los componentes también podían ser clases. Así que vamos a convertir nuestro componente en una clase. Para convertir nuestro componente en una clase, solo tenemos que agregar el siguiente código: la palabra reservada, class name, y el nombre de nuestra clase. Se recomienda usar la notación Pascal que es para el nombre de nuestra clase. Esta notación requiere que cada palabra comience con una letra mayúscula y no tenga espacios en blanco. Con esto, ya podemos usar nuestro componente como si fuera una clase. Para probar nuestro componente, creamos una nueva escena dentro de nuestra carpeta demos. Se llamará demo, print message, más la palabra class. A esta escena, le agregaremos un script. Eliminamos todo el código innecesario, y solo dejamos la función ready. Y dentro de la función ready, agregamos el siguiente código. Con este código, vamos a instanciar nuestro componente desde código a nuestro árbol de nodos. Como puedes notar, a diferencia del ejemplo del capítulo anterior, ya no usamos el método instantiate, ahora usamos el método new. Y asignamos nuestro componente a una variable. Ahora podemos usar sus métodos y variables, en este caso usaremos el método printMessage. Después de eso, podemos asignarle un nombre a la instancia que se creará. Y finalmente, agregamos nuestro componente al árbol de nodos usando add_child. Si ejecutamos la escena actual, podremos ver que nos muestra el mensaje de nuestro componente, aunque sea una clase. Y si damos clic en Remote, mientras nuestra escena se está ejecutando, podremos ver que se agrega el componente a nuestro árbol de nodos, con el nombre que le asignamos. Si no le asignamos un nombre cuando creamos la instancia, y después ejecutamos la escena, podremos ver que no aparece ningún nombre, y nos muestra nuestro componente de esta forma. Así que depende de ti, si quieres ponerle un nombre. Usar componente como nodo hijo. Anteriormente, para agregar nuestro componente, teníamos que dar clic derecho y después seleccionar Instantiate Child Scene. Y podría ser difícil encontrar nuestro componente entre tantas escenas. Pero ahora que nuestro componente es una clase, podemos dar clic derecho en nuestra escena y seleccionar Add Child Node. Ahora podemos encontrar nuestro componente usando el buscador y después podemos agregarlo a nuestra escena. Así podremos usarlo, sin tener que instanciarlo desde código. Primero activamos la opción para que se ejecute cuando esté listo y después agregamos un texto. Ahora ejecutamos la escena actual. Y como puedes ver, se muestran ambos mensajes en consola. El mensaje de nuestro nodo hijo y el mensaje de la instancia. En resumen, como puedes ver, convertir nuestro componente en una clase trae varias ventajas. Por ejemplo, ahora podemos instanciar nuestro componente sin necesidad de usar la ruta de la escena. También podemos usarlo como si fuera un plugin, o como si fuera uno de los nodos que trae Godot por defecto. Y aunque solo mandamos un mensaje desde una escena hacia el componente, tú podrías adaptarlo y mandar el tipo de dato que quisieras. Así que en próximos capítulos iremos mejorando nuestro componente. Suscríbete si buscas más tutoriales y cursos sobre videojuegos. O deja un comentario si necesitas un tutorial en especial.